Muy buenos días, soy José Miguel Vázquez Cardona del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, de la materia de dinámica. Hoy voy a presentar lo que viene siendo los temas de determinación del movimiento de una partícula, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, componentes rectangulares de la velocidad y aceleración. Para empezar debemos hablar una pequeña introducción sobre qué es la dinámica. La dinámica forma parte de la mecánica, es una de las ramas que se divide de la física para su estudio. Además, la dinámica estudia sus cuerpos en movimiento. Es parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas del origen de los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Con esto conlleva a que también la dinámica usa a las leyes de Newton para la explicación de sus movimientos, según lo que dice la mecánica clásica. Como primer tema vamos a ver la determinación del movimiento de una partícula. En algunas ocasiones la aceleración de una partícula se expresa como una función de variables tiempo, posición o velocidad. De esto da a que A en una ecuación sería A es igual a f de t, que sería la aceleración de una función dada de t. A es igual a f de x, ya que la aceleración es una función dada de x, y así va siendo, igual que con la función de b, que A es igual a la función de b, a f de b, la aceleración es una función dada de b. Si tenemos las ecuaciones correspondientes, estas se pueden integrarse para obtener expresiones relacionadas a tiempo, velocidad y posición. Lo que esto abarca es que el tema este es sobre... Se usa más la derivación, las integraciones, como el ejemplo que están viendo ahora mismo al lado mío. Las integraciones, como el ejemplo que están viendo ahora mismo al lado mío. Igual que si usamos f de t en una expresión que es una derivada, despejando db es la ecuación 1 y sustituyendo por la f de t, ahí se obtiene la derivada de f de t. Igual integrando ambos miembros resulta la ecuación de b en la función t. Para definir el movimiento de la partícula es necesario especificar las condiciones iniciales del movimiento, es decir, el valor de VO, de la velocidad, y el valor de XO, de la coordenada de posición cuando t es 0. Si sustituimos las integrales indefinidas por integrales definidas con límites inferiores correspondientes a las condiciones, resulta, aquí se puede ver la integral que resulta. Es un tema muy interesante, nada más que tienes que saber aplicar las fórmulas para poder llevar a cabo los problemas, pero en lo que cabe es un tema muy interesante. Como siguiente tema es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual los objetos se desplazan en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante sin aceleración. Las condiciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo esté en un movimiento rectilíneo uniforme es necesario que se cumpla la siguiente relación, que es una ecuación de f es igual a x menos x0 sobre t menos t0, que es una constante, donde x es la posición en el espacio, t es el tiempo. Desde esta condición llegamos a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, donde es x igual a 0, x0 más b menos t menos t0, donde x0 es la posición en el instante de t0 y x es la posición en el instante. Esto quiere decir que si conocemos la posición de x0 en el instante y sabemos cuál es la velocidad de b, podremos conocer la posición en x en cualquier instante. Como siguiente tema es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel que en el móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de ese tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración que interviene y considera constante es la que corresponde a la gravedad. Desde el punto de vista de la dinámica, también se puede definirse como un movimiento que se realiza en una partícula partiendo del reposo, es acelerada por una fuerza constante, o sea que es un cuerpo que está en movimiento pero con una aceleración constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado.
Como último tema es el tema de los componentes rectangulares de la aceleración y la velocidad. Los componentes rectangulares de la aceleración no tienen significado físico, pero sí lo tienen los componentes de la aceleración en un nuevo sistema de referencia formado por la tangente de la trayectoria y la normal de la misma. Para explicar este tema es un tema muy largo, por lo que se utilizan muchas fórmulas para llevar a cabo los ejercicios que se pueden hacer o realizar. Una de los componentes es el tiro parabólico, que se diferencia y se compone por las fórmulas que están viendo aquí. Igual es los componentes de la tangencial y la normal, que igual tiene ese es más de gráfico, graficarlo, ver los movimientos, cómo se hacen y por lo demás, que es un tema que aún no lo he visto, pero siento que es algo complicado de aprender, pero igual se podría aprender muy bien explicado por un maestro. Esto sería todo por mi parte, espero les guste. Es lo que yo aprendí leyendo e investigando sobre estos temas. Gracias.